Buenas tardes. Bem-vindo ao webinar de Grolha e Neuro. Estamos aqui hoje para desenvolver um tema muito interessante chamado programação neurolinguística e como essa disciplina, que nasceu mais ou menos há 40 anos, pode ajudar-nos a ter uma vida melhor, de melhor qualidade. A PNL é uma disciplina que apareceu a partir da curiosidade. Então, Richard Bandler, John Grinder, seus sistematizadores, começaram a investigar patrões de excelência, pessoas que tinham uma excelência em aquilo que hacían muito, muito bem. Então, a ideia era descobrir como essa gente funcionava para poder aprender a funcionar dessa maneira também e poder ensinar com mais facilidade estes patrões de excelência. Eu vou fazer um pequeno dibujo e podemos entender com facilidade o que é programação neurolinguística. O nome pode parecer um pouco raro, mas se consideramos um ser humano, desde o momento de nosso nascimento, não sabemos absolutamente nada sobre o mundo. Então, vamos recebendo, através de nossos sentidos, milhares e milhares de informações, segundo a segundo. E todas essas informações que entram em nossos sentidos são registradas e gravadas em nossa neurologia, uma a uma, segundo a segundo, por toda a vida, formando uma base de dados impressionante. Quem organiza essas informações é nossa neurologia. Toda minha parte neurológica. E estes aprendizajes, em seu momento, han sido nombrados de programas. Bien, isso vai definir como eu me comporto em la realidade, mis ações, como eu funciono, como eu hago as coisas, como eu penso sobre as coisas, como eu sinto sobre as coisas. E inicialmente han estudado os patrões linguísticos e depois isso se expandiu para todos os comportamentos. E de aí vem o nome programação neurolingüística. O estudo que temos de como uno funciona, como aprende, como funciona internamente e como isso define a maneira como eu funciono em minha vida. Olha, todos aqui temos muitas experiências em la vida. Algumas são muito boas. Nos acordamos com carinho sobre elas. E outras não são tão buenas assim. Então, muitas vezes temos situações em la vida que han sido muito duras para nós. Han generado estresse. ¿Vale? Quando eu tenho uma situação, um exemplo muito sencillo. Se sou pequenito e 1 ano de idade, e há um perro que vem em minha direção, eu vou pegar um susto enorme, porque eu não sei, não conosco o perro e não sei como manejar esse perro. E isso genera um estresse muito forte em meu corpo. E se grava, porque uma das coisas do ser humano é que tudo o que hemos experimentado está gravado. Então, ao largo de minha vida, sempre quando encontro um perro, meu corpo não reacciona bem. Bien, hemos tenido muitas experiências desse tipo. Lo que na vida adulta reconhecemos muitas dessas situações como estados emocionais ou emoções negativas. Ou seja, uma situação que me dá mal rollo, ou quando encontro alguém e tenho um bloqueio, ou me encontro com uma situação de minha vida que não sei como manejar,
me asusta, tengo miedo. ¿De dónde han venido esas situaciones? Vienen de aprendizajes que yo he tenido principalmente en mi primera infancia. La gracia dessa disciplina é que permite que podamos investigar essas experiências e criar uma nova maneira de manejar isso, ¿vale? Então, eu posso ter desânimos, posso ter não estar muito bem comigo, sentir-me desubicado ou ter uma dificuldade em situações de minha vida, um problema de relação. Essa disciplina permite que eu possa entrar nestes aprendizajes para que pueda recuperar minha energia, minha conexão comigo mesmo, estar bem, manejar situações difíceis de uma maneira mais adequada. Isso vai depender muito de meu estado interno. Uma das afirmações que essa disciplina, que aprendemos com essa disciplina, é que o mundo lo vemos de acordo com nosso estado interno. Se um dia eu desperto bem, eu vejo o mundo, as situações de uma maneira muito mais fluida. Se eu não estou muito bem, se não desperto muito bem, esse dia não será o melhor dia de minha vida. Já vou ver as situações com uma certa dificuldade, vou ter bloqueio, o trabalho não vai sair como eu quero. Enfim, é uma disciplina que nos ajuda a compreender melhor como funcionamos em nosso dia a dia e selecionar situações ou estados internos mais adequados para minha vida. Ou seja, ter as riendas de minha vida em las próprias manos. O sea, manejar uma situação que é difícil desde um estado que seja mais adequado. Recuperar energia, estar mais conectado com minha essência, poder ter muito mais claro onde quero levar minha vida. Esses são alguns dos benefícios que manejar mis próprios estados internos permite. Bien, la programación lingüística nos ayuda no solo a comprender situaciones que yo he tenido de aprendizajes difíciles y reorganizar estos aprendizajes, así como también definir un camino em lo qual quero levar minha vida, ¿vale? Com mais satisfação, com mais prazer, com mais energia. Enfim, a programação linguística é a disciplina, por assim dizer, do manejo do bem-estar. Como eu posso estar bem, mesmo em situações difíceis. Eu vou fazer um exemplo prático aqui, primeiro com vosotros. Eu quero que penseis em lo seguinte: que sentimento tienes dentro de ti se alguém te mira e diz: tu existes, tu eres importante, tu eres especial, tu eres único. De onde isso te toca dentro se alguém se relaciona contigo dessa maneira? Mirando-te nos olhos e reconhecendo tu existência. Porque uno é único. Não há outro como eu, não há outro como tu. E por ser único, nunca existido e nunca existirá. Isso genera um valor intrínseco. Eu sou valioso por el simple hecho de existir. Isso me hace especial. E quando eu digo especial, não é melhor que nadie. É simplesmente vivir o valor que tenho. Então, esse estado interno chamamos de estar em casa, estar conectado com minha essência. Eu vou chamar uma de vosotras para poder fazer um pequeno exercício. Tu me ajudas? Sim?
¿Cómo estás? Bien. Bien. Muy bien. Muchas gracias por venir. Yo voy a decirte 4, 5 frases y quiero que tú observes qué pasa dentro de ti cuando yo digo esas frases. Digo, tú existes. Tú eres única. Tú eres especial. ¿Dónde te impacta? En tu cuerpo. Acá. Muy bien. ¿Es una sensación buena? Agradable. ¿Sí? Vale. Mantenga tu mano ahí. Para que como un recordatorio de que ese es el mejor de ti mismo. ¿Vale? Cuando uno está conectado con eso, aquí dentro entramos en silencio. ¿O no? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Y que podéis hacer ahí. ¿Vale? Imagina una situación, acuérdate de una situación que ha sido difícil para ti, que ha sido complicada, que tú has tenido algún nivel de estrés, algún bloqueo. ¿Vale? Imagina esa situación aquí delante de ti. ¿Vale? Vale. O sea, es como proyectamos ese momento que he vivido que ha sido difícil. ¿Vale? Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Solo entrar y revivir ese momento como ha sido. ¿Vale? Eso. Como si estuviera pasando ahora. Que ves, que escuchas, que sientes, que piensas aquí, que dices ahí dentro. No es la situación más agradable de tu vida, ¿verdad? Exacto. Observa las tensiones en tu cuerpo, donde están, cómo respiras. O sea, haz un pequeño inventario de ese momento, cómo yo reacciono a esa situación que llamo de una situación difícil. ¿Vale? Salimos un poquito. ¿Es cómoda? No, ¿verdad? Para nada. Para nada. Entonces, ahora quiero que tú recuperes esa experiencia de esencia, de estar conectada contigo. Y la respiración es nuestra mejor amiga. Yo puedo tener esa experiencia y simplemente respirar y reconectarme con ese estado. Es un estado que se va, ¿no? Puede haber estímulos que vienen de fuera y yo me pierdo, me siento perdido, entro en estrés, no sé qué hacer, empiezo a comerme el tarro, pero es responsabilidad nuestra siempre acordarnos de eso a lo largo de todo el día y volver a casa, máximo posible. Muy bien, ahora ponga la mano, ¿vale? Y vamos a observar qué pasa ahí dentro, ¿vale? Con esa sensación, con ese estado interno, con ese silencio interior, vuelves y entras y revive esa experiencia. ¿Cómo es revivir ese momento desde ese estado? ¿Qué pasa ahora? Ahora me siento tranquila. Tranquila. ¿Y la tensión que había? La tensión corporal desapareció. Desapareció. Antes estaba con la mandíbula rígida acá y ahora... ¿Y el tipo de pensamiento? Antes tenías pensamientos. Sí. Ay, que no sé qué, que eso, que aquello, ¿y ahora? Es algo que pasó y me siento alineada. Ah, muy bien. Sencillito. Muy sencillito. Pero es importante hacerlo. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias. ¿Vale? Puedes llevar eso contigo. Gracias. ¿Vale? Tenemos un pequeño ejercicio sugerido en nuestros cursos, y ya voy a hablar un poco de ellos, que es lo que llamamos de oración de la mañana. La oración de la mañana es justo al despertar, entro en contacto con ese estado y imagino que estoy viviendo todo mi día desde ese estado, lo que permitirá un fluir en el día de mucha calidad. Y por la noche,
porque habrá momentos donde yo no estaré en ese estado. Por la noche llamamos de la oración de la noche. O sea, simplemente revivir uno u otro momento que haya tenido tensión. Y en la cama, tumbado, con mi almohada, y desde el estado de centro, hacer lo que yo hice aquí, revivir este momento de tensión, para que yo pueda limpiar mi cuerpo de las tensiones o estrés del día. ¿Vale? Así yo puedo dormir mejor, despertar mejor. Al día siguiente, más de lo mismo. Me centro, vuelvo a casa e imagino todo mi día desde ahí. ¿Vale? Y por la noche, lo mismo. Repaso el día, 1, 2, 3 situaciones donde he sentido tensión y revivo essas situações desde esse estado de centro. Aí vou criar em minha vida um círculo virtuoso. Esse é um exercício muito sencillo que podemos aplicar. Pero dentro del curso, de los cursos de programación lingüística, que chamamos ou nombramos de practitioner, ou seja, praticante dessa disciplina, é um curso, eu sou suspeitoso em dizer que é um curso interessante, pero a maioria de los alunos dizem que há um antes e um depois. Por quê? É uma imersão bastante profunda em minha própria vida, conhecendo-me em mis entranhas, como funciono, como he aprendido a funcionar e como aprender a modificar ou a transformar coisas que não são as mais adequadas para mim. Chamamos de practitioner. Há várias versões do curso. Uma é uma versão intensiva que se hace em 11, 12 dias, todos os dias, de 9:30 a las 7. Bastante intensivo esse curso. E o outro é o modular, ou seja, que hacemos uma vez, um fim de semana a cada a cada 3 semanas, a cada 4 semanas. Então, são 6 fins de semana. Há uma forma, ou seja, vivendo esse curso, em geral, eu adquiro a capacidade ou a competência de manejar mis programas, identificar aqueles que não funcionam muito bem e reorganizá-los para que funcione de acordo com o que eu quero em minha vida. Então, muitas vezes situações que vivimos, me sinto perdido, não sei o que fazer da vida, he tenido uma separação e isso me causa um profundo dolor. Ou seja, como manejar estas situações. Bem, vou fazer uma pequena pausa e volvo em 30 segundos. Olá, acabamos de receber algumas perguntas pedindo que se profundize mais em alguns temas. E um dos temas que me perguntaram é a respeito de las crenças. Que são as crenças? Basicamente são verdades que eu afirmo sobre mim mesmo. Muita gente pode pensar que é débil, então é uma afirmação, uma verdade sobre mim, ou que o outro é assim, ou que a vida é mala, ou que a vida é dura. Então, são determinadas afirmações que temos, que hacemos sobre uno mesmo, sobre as situações que vivo, sobre os demás e sobre a vida em geral. Pensamos que a crença vem de uma experiência que eu tenho sobre algum tema. Então, ao longo de minha vida, eu posso ter algumas experiências. Um exemplo muito sencillo. Eu hago uma prova de matemáticas e me sale mal.
no voy bien. Y ahí la profesora o mi padre, con toda la gentileza del mundo, dice, tú eres un idiota, ¿vale? Tú no sabes nada, ¿vale? Yo escucho eso, que es una referencia sobre mí por no haber tenido un resultado. Entonces aquí se hace una confusión entre quién soy y el resultado que tengo. Mañana después yo tengo una otra experiencia y dice, pero tú no haces nada bien. Y escucho eso 2, 3, 4 veces en mi vida y eso va sentando dentro de mí como una verdad. Una verdad que vivo mi vida y decía, es que no hago las cosas bien. Entonces, delante de una situación que yo tengo que ponerme, ven un miedo. Un miedo, ¿por qué? Porque aquí hay un pensamiento o un conjunto de experiencias que para mí fueron impactantes en mi vida, que definen una verdad sobre mí. Pero eso no es una verdad. Pero en el momento que yo pienso que eso es así, así será. Entonces tenemos muchas creencias, pero muchas, ¿vale? Creencias que son buenas y creencias que no son tan buenas. Son programas. Muy a menudo una verdad viene de una serie de experiencias que se han repetido en mi vida. Entonces yo saco una conclusión. Así funciona nuestra neurología. Si cruza un gato negro en mi vida y tengo una mala noticia, pasa otro gato negro delante de mí y no sale un trabajo que yo estaba esperando, ya empiezo a desconfiar de los gatos negros. Cuando pasa una tercera vez un gato negro y por casualidad se rompe una ventana en mi casa, dice, los gatos negros traen mala suerte. Entonces, tenemos una tendencia a cuando un tipo de experiencia se repite, que yo vea eso como una verdad. No siempre es verdad. Hay miles y miles de gatos negros y yo he visto otros miles de veces gatos negros y nada ha pasado. Pero yo he quedado con esas tres. Entonces, la programación neurolingüística, esa disciplina permite que yo pueda entrar en ese universo de mis verdades, porque en el fondo son experiencias de referencia. Y muchas de esas creencias son limitadoras. No soy capaz de eso, no soy tan bueno. Ya hemos tenido experiencias o momentos donde hemos pensado que no valíamos, que no teníamos valor, que no éramos buenos lo suficiente. Eso puede estar ahí de fondo. Y está de fondo, si aparece, me produce una sensación chunguilla, de sentirme pequeñito, de no sentirme en condiciones de afrontar las situaciones de la vida adulta. Muchas de las situaciones de la vida adulta yo no afronto o tengo dificultades en afrontar por esas experiencias y creencias que yo he desarrollado o he aprendido a lo largo de mi vida. Hay un montón de creencias. No confío en los hombres. Claro, las chicas conocen. Cuidado con los hombres. ¿Vale? O las mujeres no conducen bien. Pues es un otro tipo de creencia generalizada. Eso no es un hecho. Son simplemente formas de pensar. O que los moros son peligrosos, o que los musulmanes son terroristas. Esas son más creencias sociales que yo llamo de delirio colectivo. Que los musulmanes no son malos. Hay uno u otro que son malos, así como los cristianos. Hay uno u otro que son muy malos. Entonces, pero en el momento que yo digo los musulmanes son peligrosos, yo estoy creando una generalización, una creencia que eso me va a limitar en mi vida. Algunos musulmanes pueden ser peligrosos, pero no todos. Algunos cristianos pueden ser peligrosos, pero no todos.
¿Me entendéis? Bien. Hablar de creencias es entrar en un universo muy interesante, porque de una cierta manera son ellas que definen la estructura de cómo yo voy a ver la vida. Es como si tuviera unas gafas. Si yo digo que los hombres son peligrosos, a cada hombre que yo vea, mi cuerpo va a reaccionar de una manera que no es la adecuada. ¿Vale? Si yo tengo experiencias con un perro, por ejemplo, yo creo que los perros son peligrosos. Y ahí no me acerco de perros, pero ni muerto. Ahí llamamos de los miedos o de las fobias. Son reacciones muy rápidas o aprendizajes rápidas que hemos tenido en la vida. Entonces, muchas veces el cuerpo tiene la capacidad de, delante de una situación de peligro, crear una reacción de evitación muy fuerte. Y eso queda grabado. Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, aparece una abeja, mi cuerpo entra en pánico. Llamamos de fobias. Si aparece un perro, yo entro en pánico. Y hay muchas. Si pienso en la posibilidad de volar, yo entro en pánico. Yo nunca he volado, nunca me ha pasado nada. Nunca me ha pasado nada, nunca he entrado en un avión. Pero solo pensar, me siento muy, muy, muy mal. Yo he tenido algunos casos muy, muy graciosos de un abuelo que ha traído el nieto, porque el abuelo quería llevar toda la familia a un crucero. Toda la familia. Los hijos, los yernos, y nueras, nietos, canguros, todos en un crucero para su cumpleaños. Y había un nieto que se ha negado a entrar en un buque, por Dios, ahí no voy. Y no había cómo. Y el abuelo quería. Y el nieto decía que no. Entonces el abuelo ha traído el nieto. Y el nieto decía, no, es muy peligroso. Pero ya has visto el tamaño del buque. No, es muy peligroso. Los tiburones pueden destruirlo. Lo que tenía el crío en la cabeza, acababa de ver la peli de los tiburones que destruían o destrozaban barcos. Entonces, cuando hablaba, vamos a un crucero, barco, tiburones, ahí yo no entro. ¿Vale? Y mira, no ha tenido una experiencia directa. Muchas fobias, curiosamente, son aprendidas de los miedos de los padres. A cada araña que aparecía, mi madre hacía un escándalo tremendo. ¡Ah! Muy bien. ¿Qué experimento yo con la idea de araña? ¿Vale? Cada susto que pegaba con los gritos de mi madre, entonces yo acabo teniendo una reacción incómoda con respecto a arañas y nunca he tenido problema directamente con arañas. Una otra cosa que me han preguntado es sobre la parte de la lingüística, ¿vale? Es muy interesante dentro de esa disciplina, programación neurolingüística, que todo lo que sale, que llamamos de lingüística, existe una parte que es verbal, las frases que decimos, y una parte que es no verbal, que de una cierta manera es que acompaña lo que digo. Entonces yo puedo tener una frase y puedo decir mujer, ¿vale? O puedo decir mujer. Entonces la palabra es la misma, pero lo que acompaña esa palabra produce un impacto muy diferente. Una de las claves de esa disciplina es que a través del lenguaje podemos, dependiendo de cómo habla la persona, entrar e entender cómo ella funciona. Entonces, desmenuzando o entendiendo, o mejor, sabiendo escuchar lo que dice el otro, podemos entender el otro
desde su funcionamiento. Esa es la clave que creo que ha hecho esa disciplina muy, muy, muy famosa. Es cómo mejora la comunicación entre las personas. Ese es un otro punto bastante interesante sobre programación lingüística. En muchos lugares vamos a encontrar como una disciplina que estudia la comunicación, porque a partir de saber escuchar lo que dice la persona, permite que yo pueda encontrarla en su modelo de mundo, entender cómo ella funciona, no como yo pienso que ella funciona. Muy a menudo en nuestras relaciones, cuando alguien dice alguna cosa o hace alguna cosa, inmediatamente yo voy a sacar mis conclusiones sobre lo que el otro está diciendo. Entonces yo veo al otro de acuerdo con mi experiencia. En el fondo no estoy viendo el otro, estoy viendo lo que yo pienso del otro. Y ese es un punto clave y un aprendizaje muy importante. No fácil, pero muy importante. Uno de los principios de esa disciplina, cuando estamos estudiando comunicación o cómo uno impacta el otro en nuestras vidas, o sea, las relaciones, es que las experiencias que cada uno ha tenido en su vida forman una estructura interna que llamamos de mapa, nuestro modelo de mundo, nuestra realidad interna, nuestras verdades o nuestras creencias. Entonces, cuando yo veo el mundo, yo veo a partir de mis gafas. Yo entiendo el mundo a partir de mis gafas. Y si alguien dice alguna cosa o hace alguna cosa, yo voy a leer y juzgar a partir de mis gafas, a partir de la manera como yo he aprendido a pensar sobre el mundo. El practicante de esa disciplina aprende, y repito, no es una cosa fácil en un primer momento, pero aprende que yo tengo una forma de ver el mundo, pero ¿cómo será que es la forma del otro ver el mundo? Porque seguramente cada uno de nosotros tiene una percepción única de una situación. O sea, yo veo de una manera y el otro vive la situación de su manera. ¿Quién tiene la verdad? ¿Vale? Muy a menudo voy a decir que yo, por supuesto. Y curiosamente el otro va a decir que él. ¿Vale? Y ahí podemos pelear eternamente en función de argumentar y provar para el otro que el otro está equivocado. Creo que eso suena para todos nosotros, ¿vale? En una discusión, en una situación de conflicto, yo intento argumentar y provar para el otro que el otro está equivocado. Y el otro va a hacer lo mismo conmigo. Entonces, una de las maneras es cómo puedo expandir mi comprensión de que hay modelos de mundos distintos y no hay un modelo de mundo más verdadero que el otro, solo son diferentes. A partir de ahí, mejora mucho mi proceso de comunicación, porque vale, yo sé cómo yo pienso y puedo buscar entender y saber escuchar el otro cómo piensa. No tengo que estar de acuerdo con él, solo considerar que tiene una forma de pensar distinta de la mía. Y eso ayuda a solucionar muchos, muchos conflictos de nuestro día a día. Con papá, con mamá, con pareja, con hijos, con el jefe, compañeros de trabajo. O sea, estamos relacionándonos todo el tiempo. ¿Vale? Otra pregunta que nos ha llegado es sobre las fobias. Yo he acabado de hablar un poco sobre las fobias. Y sí, que primero hay que definir qué es fobia. Fobia es una respuesta muy, muy intensa delante de un estímulo específico, he mencionado. Y sí, porque la fobia es simplemente una manera de pensar. Por ejemplo, si tú imaginas que una abeja, aquí dentro,
viene volando em altíssima velocidade hacia tus ojos, ¿cómo vas a reaccionar solo con ese pensamiento? Tú haces así, ¿vale? No hay abejas aquí fuera. Solo he pensado, si yo imagino aquí dentro que hay una cucaracha de 1,62 m, yo no voy a quedar paradito aquí, ¿vale? Yo voy a salir rápido. Entonces, se entiende que las fobias son una manera de representar la realidad muy impactante. Y aquí, hablando de representación de realidad, hay una cosa importante para reflexionar sobre programación lingüística. El cuerpo no sabe la diferencia entre dentro y fuera. Entonces, si tú miras ese rotulador y cierras los ojos y el rotulador está ahí dentro, hay el rotulador fuera y hay una grabación del rotulador dentro. ¿Vale? La área del cerebro que ve el rotulador fuera y que imagina el rotulador dentro es la misma. Exactamente la misma área que se está activando. Aí passa uma coisa interessante. Eu monto uma pele. Eu penso em alguma coisa e meu corpo reacciona como se isso fosse real. Há uma investigação muito interessante que han acompanhado grupo de pessoas e han medido o nível de estresse que tinham em pensar em determinadas coisas. Por exemplo, perder o trabalho. Por exemplo, morir-se uma pessoa querida, um padre, uma madre. Uma separação. Um cambio radical de vida. Ou seja, pero solo imaginando, ¿vale? ¿Cuál es el miedo que tiene? Ay, que tengo miedo que pase eso, tal. Cuando la persona piensa eso, se hacía una medida del nivel de estrés. Bien. Después de un tiempo acompañando la vida de esas personas, uno u otro de estos hechos se han pasado. Entonces, un padre se ha muerto, o he perdido un trabajo, o hubo una separación, o mi abuelita ha quedado enferma, o sea. Y ahí se medía el nivel de estrés del hecho real. Curiosamente, el nivel de estrés del hecho real no llegaba a 10% del nivel de estrés del hecho imaginado. Entonces, somos creadores de experiencia. Muchas veces la dificultad no está fuera, está en cómo yo pienso sobre ella. Entonces, si imagino mi padre, la muerte de mi padre, y yo sintiéndome abandonado y con un dolor profundo, o sea, estoy creando una realidad interna y mi cuerpo lo vive como real. No tiene nada que ver con el hecho real, porque mi padre está ahí, vivito y coleando. Pero solo el hecho de imaginar, ya puedo vivir ese sufrimiento. Uno de los aprendizajes más interesantes de esa disciplina es que somos creadores de nuestra propia realidad. ¿Vale? Hay una otra pregunta que llega y dice, ¿yo puedo aplicarme a esa disciplina a mí mismo? Sí. Porque es una disciplina donde yo voy a aprender cómo funciono y cómo gestionar mi vida, aprendiendo a observar mis cosas, aprendiendo a observar cómo yo pienso sobre las cosas, aprendiendo a usar, por ejemplo, aplicar centro o estar en casa, un estado de buena conexión conmigo a situaciones que podrían ser estresantes, a ensayar, por ejemplo, tenemos un ensayo muy interesante, voy a tener una reacción y madre mía, voy a ponerme nervioso en esa reunión con mi jefe. ¿Qué estoy ensayando aquí? ¿Qué realidad estoy creando? Cuando veo la cara de mi jefe, mi cuerpo ya sabe qué hacer, que es ponerse nervioso. Ahí yo digo,
yo sabía. No, yo no sabía. Yo me he programado. ¿Vale? Entonces, saber de eso permite un proceso de autoaplicación en todos los niveles. Hay cosas que son un poquito más difíciles de hacer una investigación, que es importante que yo pueda pedir una ayuda a alguien, a un compañero, para que me ayude a investigar algunas situaciones que pueden ser muy dolidas. Pero yo podría decir que el 90% o más de las situaciones es de autoaplicación instantánea e inmediata. Hay una otra pregunta, que es, si los cambios que yo tengo son duraderos. Esa es la pregunta, una pregunta muy curiosa, porque como es una disciplina, cuando yo entro en contacto con mi experiencia, el proceso de transformación es muy rápido. Como habéis visto en la demostración, para cambiar un registro, es tan sencillo como ponerme en el estado adecuado y revivirlo. O sea, ¿cuánto tiempo ha tardado para hacer eso? Ahí pregunto, ¿todavía puedes sentir lo que sentías? ¿La dificultad? No, no, se fue. Porque en el momento que yo reprogramo, mi cuerpo ya pasa a funcionar distinto. Entonces, a pesar de que mucha gente piensa que si tengo un problema durante 30 años o 20 años, es muy difícil cambiarlo. No, no es muy difícil cambiarlo. Es que yo no sé cómo hacerlo. Porque en el momento que yo sepa cómo hacerlo, es una cuestión de hacerlo. Y ya está. Adiós. Hay una otra pregunta que llega de una persona que se siente muy culpable por un divorcio que ha tenido. Y quiere saber si el curso ayuda. Mira, yo podría presentar de la siguiente manera. Un divorcio es una situación dura, es una situación difícil. Independiente de si es amigable o no, cualquier separación implica en que yo pase a funcionar de una manera distinta. ¿Vale? Y puede que yo no esté habituado, entonces puedo sentirme mal por eso. Pero aquí no voy a juzgar o evaluar separaciones o divorcios. Voy simplemente comentar en cómo uno se siente delante de una situación. Entonces la persona dice, me siento culpable, ¿vale? Mi pregunta es sencilla. ¿Has sentido esa culpa en otras situaciones que no en del divorcio? Yo me atrevo a contestar por ella. Sí, y muchas veces. Entonces digo, el divorcio no es el problema. El problema es cómo yo he aprendido a sentirme de esa manera delante de las situaciones de la vida. Repito, el divorcio puede ser una situación dura, es una situación nueva, es una situación de cambio. Y siempre que hay una situación de cambio, nosotros nos ponemos en alerta y puede generar estrés. Esa es parte de la vida, no es bueno, no es malo. Cuando se muere a alguien, eso no es bueno, no es malo, pero es una situación de cambio. Es una situación donde yo puedo estresarme. Así cuando nace un crío, hay celebración de la vida, es una cosa buena, pero es un cambio. Y eso genera estrés. Es una alegría. Ahí vienen dos a la vez. Sí, es una alegría. ¿Y cómo yo voy a manejar los dos? La experiencia es muy buena, pero es un estrés. Entonces el estrés no está categorizado, por eso es una experiencia mala o eso es una experiencia buena. Las experiencias buenas también son estresantes y pueden generar bloqueos. Bien, los cursos en general
porque es una curiosidad que ha venido, ha llegado a nosotros, funcionan de la siguiente manera. Son cursos esencialmente prácticos, o sea, venimos a practicar, venimos a tener experiencias y aprender a observar los programas, los estados internos y cómo yo me expreso. Entonces hay diferentes ejercicios muy prácticos, como habéis visto aquí, donde implica que yo esté inmerso o sumergido en mi propia experiencia y aprendo a observar cuáles son las estructuras. Y con esos trabajos de autoobservación permiten que yo aprenda a modificar un otro elemento, siempre y cuando yo quiera modificar alguna cosa. Bien, esperamos más preguntas que estaremos contestando en su momento. Yo quería agradecer la presencia de todos, en mi nombre, en nombre de Neuron y en nombre de Growly, y espero verlos en el curso próximamente. Muchas gracias y hasta pronto.